¿qué es transición o disrupción? A mí me gusta y he querido ligar todo este concepto de las fronteras tecnológicas con lo que es la transición energética. Me ha venido muy bien la presentación de Fernando, aunque evidentemente los combustibles fósiles están en el centro absoluto del problema del cambio climático, porque realmente está juntando Fernando ha dado una visión de urgencia, una visión de necesidad de cambio, ¿no? Y esto es lo que las compañías del sector estamos intentando integrar lo más rápido posible. Entonces, antes de empezar a hablar de qué es la transición energética, me gustaría dar un contexto de dónde estamos, ¿no? El contexto del sistema energético, de dónde estamos ahora. Probablemente la energía no ha vivido un sistema más o una situación más compleja y más volátil como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Empezamos con la pandemia, donde hay una reversión absoluta de la situación energética, hay una caída de demanda brutal, se cierran refinerías y eso desestabiliza bastante el sistema energético. Pero lo que estamos viviendo hoy, se está dando una nueva forma a cómo entendemos la energía, ¿no? La invasión de Rusia en Ucrania está trayendo una volatilidad de precios brutal, un aumento de la energía, del coste de la energía. Se están creando nuevas políticas energéticas muy orientadas a independencia energética. Hoy estamos viviendo cambios en los flujos de cómo se comercializa la energía. Vemos a Europa, que es el caso más cercano que tenemos, donde la dependencia del gas ruso, del crudo ruso, está haciendo que busque otros canales de comercialización. Dentro de unos años veremos que todo nuestro gas y todo nuestro petróleo, el que vayamos a consumir, va a venir de Norteamérica y de África. Fernando lo decía muy bien antes, la hipocresía europea es fuerte, ¿no? Somos líderes de transición energética, pero sin embargo estamos importando todo el gas de Nigeria, donde evidentemente los procesos productivos son mucho más intensivos que en Europa, y en Estados Unidos, donde el fracking, algo que ha prohibido Europa desde hace muchos años, está a la orden del día, ¿no? Por tanto, tenemos un sistema energético que ahora mismo está viviendo una situación excepcional y con un riesgo importante de recesión global y un riesgo importante de disrupciones en el suministro de energía. Pero por encima de todo está el cambio climático. Un cambio climático que está realmente reorientando todas las estrategias de todas las compañías del sistema energético. Y es un cambio climático que nos da un sentimiento de urgencia importante. Y es una urgencia que va es una impaciencia, porque el mundo no está reduciendo emisiones. Tenemos en este siglo, en los últimos 20 años, las emisiones de CO2 han crecido un 40%. Un 40%. Y entre medias tenemos un protocolo de Kioto y un acuerdo de París. Y no hemos reducido emisiones. Y el mundo no está en línea de reducir emisiones. Y además tenemos lo que conocemos en el sector energético, el trilema energético, donde se tiene que asegurar un suministro energético a toda la población a un coste eficiente y además descarbonizado. Y luego también tenemos una ambición, tenemos un objetivo, que es la ruta del 1,5. La ruta del 1,5, también lo ha dicho Fernando, es limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Y no estamos en ruta. Sabemos que a partir del 1,5 grados los efectos y las consecuencias son catastróficas. En todos los niveles, ya no solo en el medio ambiente. En todos los niveles la sociedad va a acusar claramente un aumento de temperatura más allá del 1,5 grados. Hoy tenemos un aumento del 1,1. Hoy tenemos una concentración de CO2 en la atmósfera de 410 partes por millón. Los científicos, respaldados por todos los informes del IPCC, están diciendo que a partir de 430 partes por millón la cosa se pone muy complicada. Con lo cual existe claramente un objetivo al que tenemos que ir, y si pasamos por un 2050 donde seamos neutros en emisiones, mucho mejor. Y si pasamos por un 2030 donde las reducciones se hayan reducido a la mitad, mucho mejor. Y esa es la senda y esa es la ruta. Y el cambio de paradigma aquí está que todas las compañías energéticas, y os diría que incluso las americanas, que son las que más rezagadas están en todo esto, están orientando sus estrategias a la única columna vertebral que hay ahora, que es la descarbonización de la energía. Pero todo esto tiene una cantidad de variables
que bueno, no es para ir leyéndolas todas, porque cada una nos daría pie a una charla, pero las cantidades de variables que están condicionando este avance son máximas. Todas las regulaciones locales, nacionales, una Europa que solo se mira a sí mismo, donde la pérdida de competitividad de la industria es la razón por la que Europa está reduciendo emisiones. No está reduciendo emisiones por ser más eficiente, está reduciendo emisiones porque la industria se va a otros países. Estamos importando productos de países donde su matriz energética es muchísimo más intensiva que la europea. Y, sin embargo, la competitividad de la industria aquí, con los precios de CO2, con los precios del gas, está siendo muy complicada mantenerla. Se están cerrando refinerías en Europa. Afortunadamente, Repsol tiene un esquema refinero bastante flexible y es capaz de ir adaptándose a las situaciones. Pero la situación es grave dentro del mundo industrial en Europa. Tenemos las finanzas sostenibles. Las finanzas sostenibles deciden qué es invertible y qué no. Europa está diciendo, hace un año por ahí, hubo una discusión fuerte sobre, ¿es el gas una finanza verde? Quiero decir, ¿podemos invertir en infraestructuras? Bueno, hoy en día todo el mundo se alegra, pero hace muy poco estaba el tema muy complicado también. Tenemos una transición justa. La sociedad está acusando todos los problemas que acabamos de ver, ¿no? Ese precio de la energía, esas disrupciones en el suministro. Entonces, cuando no se puede mantener a una sociedad y no hay un suministro global de energía, la transición no se está haciendo bien. Pero hay una buena noticia a medias, y es que no es la primera transición que el mundo vive. Esta sería la tercera transición así de verdad, quiero decir transformacional. Transformacional significa que se ha cambiado la materia prima o la fuente de energía primaria con la que el mundo obtiene su energía. Siglo XIX o incluso más allá, desde que el mundo es mundo, y había una gráfica de Fernando, el mundo utiliza biomasa. Y prácticamente desde la primera transición, que fue a finales del siglo XIX, se ha mantenido en esos mismos niveles. A finales del siglo XIX, ¿qué pasa? El carbón empieza a ser más utilizado que la biomasa. La biomasa, por ser un recurso limitante, empieza a subir de precio. Las industrias son más sofisticadas, los hogares, cada vez hay más hogares que quieren calentarse con el carbón. Ahí estábamos hablando de un transporte que principalmente era con caballos, era una industria que era muy pequeña, pero se alimentaba de los molinos de agua, los molinos de viento, y la biomasa. El carbón empieza poco a poco a ganar la batalla y a final del siglo XIX es ya la primera fuente de energía. Toda transición energética va de la mano de una innovación tecnológica. Y eso es algo que el mundo sabe porque ha mirado atrás. Y esa transición que estamos viviendo hoy tiene que ir de la mano de innovación tecnológica, de buscar cosas absolutamente nuevas y absolutamente trascendentales que cambien el mundo. La segunda transición que vive el mundo es a mediados del siglo XIX, a finales del siglo XX, a mediados del siglo XX, 1960, donde el crudo y el gas empiezan a ganar peso, ¿no?, dentro de la matriz. ¿Por qué? Porque bueno, el crudo, más o menos a mitad del XIX, se crea el primer pozo comercial de crudo. El crudo, a partir de ahí, pues, se utiliza básicamente para lámparas, para iluminación, pero no es cuando Ford inventa y pone en marcha toda la fabricación de coches en serie, cuando realmente el crudo empieza a ser una fuente de combustible que empieza a desbancar al carbón, ¿no? Y desde esa segunda transición energética se ha mantenido prácticamente igual. El carbón ahora mismo está en un 25% de nuestra matriz energética y está ahí, y no hemos podido sustituirlo por fuentes de energía menos contaminantes, como es el gas. El gas emite un 50% menos, tiene menos contenido de dióxido de sulfuro, tiene menos partículas, es más eficiente la generación eléctrica, y no hemos sido capaces. Y en este último año hemos visto cómo los precios del gas han hecho que el carbón se repunte y las emisiones repunten. Entonces, ¿es el mundo capaz de cambiar todo esto? ¿Se trata de que los combustibles fósiles desaparezcan de la noche a la mañana? Pues la respuesta es no, ¿no? Por eso de ahí el título, ¿no? Esto es transición o es una disrupción.
Esto no se trata de que dejemos, y probablemente haya muchas cosas, probablemente no, hay muchas cosas que no tienen sentido en el mundo en el que estamos, ¿no? Firmamos grandes convenios, grandes acuerdos, pero sin embargo, efectivamente, por otras líneas están fomentándose otros caminos que no deberían, ¿no? Entonces, la transición energética se puede incluso definir como un triángulo pues, con sus 3 vértices, donde tenemos la sostenibilidad, es decir, una energía descarbonizada, tenemos una seguridad de suministro y tenemos un coste asequible. Esto tiene que ser asequible para la sociedad. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible que mencionaba Fernando en su charla, ¿no? Nadie puede quedar atrás, todo el mundo debería tener acceso a la energía y además a un coste eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vivimos en un mundo de 2022 donde principalmente nuestra matriz energética en un 80% proviene de combustibles fósiles y solo un 10-15% de renovables. Y las renovables llevan inventadas mucho tiempo, ¿no? Necesitamos un cambio transformacional. Necesitamos que las energías renovables junto con el vehículo eléctrico se disparen. Necesitamos llegar a 2050 a un mundo con 0 emisiones netas. Eso significa que todas las emisiones residuales de todos los combustibles que se estén empleando se tengan que neutralizar. ¿Cómo se neutraliza? Capturándolas. Hay mucha financiación dedicada a los combustibles sintéticos, que es un CO2 capturado de la atmósfera. Está muy diluido en la atmósfera, con lo cual tecnológicamente es complicado y aún sigue siendo muy caro, especialmente caro. Se mezcla o se combina con un hidrógeno que viene de una fotoelectrocatálisis, principalmente renovable. Con lo cual, que estás creando un combustible sintético, un hidrocarburo que se puede quemar en los coches que hoy tenemos. No tiene que haber una interrupción tecnológica, tiene que haber un cambio de combustible. Y aquí voy a ser un poco provocadora porque vengo de donde vengo, pero la descarbonización no es electrificación. Necesitamos electrones renovables, por supuesto. Crítico, absolutamente crítico para la transición energética. Pero también necesitamos moléculas renovables. Necesitamos combustibles líquidos que den respuesta a sectores que hoy por hoy no tienen otra forma de funcionar. No les sirve la electrificación. Una aviación, un marítimo, una industria acerera, cementera, son grandes consumidores de energía y que casi por una viabilidad física, por ejemplo, en el transporte marítimo no pueden llevar las baterías que requeriría transportar todo ese peso. Con lo cual, los combustibles líquidos tienen que formar parte de esta matriz. Y un combustible líquido renovable, ¿qué es? Es un hidrógeno renovable, producido a partir de energía solar. Es este combustible sintético del que os hablaba. Es el combustible derivado de las materias primas originalmente usadas en la primera transición que veíamos, ¿no? La biomasa. Son los residuos sólidos urbanos. Al final, toda la tecnología tiene que adaptarse para que esas materias primas formen parte de la matriz energética. Y hay un punto muy importante, y que depende de dónde mires, y hablábamos de esas diferencias de regulación, ¿no? Pero depende de dónde mires, está más o menos catalizado, y es la captura de CO2. Captura y almacenamiento. Esto es lo que llamamos CCUS, Carbon Capture. La U es de utilización y la S es de storage. Al final, necesitamos retirar ese CO2, un CO2 que tiene una vida en la atmósfera una vez emitido de cientos y de miles de años. Un metano, que hablábamos del informe que salió ayer, ¿no?, de Naciones Unidas, es verdad, el metano tiene mucho más poder de calentamiento que el CO2, pero se va mucho antes de la atmósfera. Tiene una vida mucho más corta que el CO2, con lo cual la captura y retirada del CO2 de la atmósfera también va a ser una tecnología clave en la transición. Y las NCS, que así nos gusta llamarlo en este mundillo, pero no deja de ser los ecosistemas naturales absorbiendo y depositando CO2 de forma permanente. Las compañías de oil and gas, y yo en esto soy una especie de activista dentro de la compañía, las compañías de oil and gas evidentemente esto lo ven como esto no es parte de nuestro core, esto no es energético. Pero hoy por hoy, en todas las emisiones del mundo, los ecosistemas naturales y debido a la deforestación están emitiendo más de un 14-15% de las emisiones. Igual que el transporte, lo mismo. Con lo cual tiene sentido, ¿no?, que ataquemos las dos cosas. Tiene sentido que estemos fomentando también que los ecosistemas naturales sigan pudiendo absorber lo que absorben. El IPCC dice, si seguimos aumentando emisiones
y descendiendo sumideros, la neutralidad, vamos, no es que no llegue, sino que esto se complica mucho más y alcanzaremos ese 1,5 en 10-15 años. Con lo cual, ¿qué es lo que necesitamos para, o sea, cuáles son los drivers de la descarbonización? ¿Qué es lo que va a catalizar todo esto, ¿no? Tecnología. Veíamos antes, toda la transición energética viene de la mano de una gran tecnología, de una gran innovación. Primera transición, máquina de vapor, alimentada por carbón. Segunda transición, el coche, con motor de combustión. Y esta tercera transición no va a tener un único eje, va a tener muchos. Por eso es tan tremendamente complicada esta transición energética. Está tan conectada y el tiempo que tenemos de reacción es tan bajo que es lo más complejo. No ha habido precedentes en la historia para este gran reto. La industria tiene que ser competitiva. La industria es la que está catalizando todos estos cambios. Si la industria no es competitiva, como está pasando en Europa, si no hay una, digamos, lucha justa de tecnologías dentro del mercado, es muy difícil que esto repunte. Y, por supuesto, y el último pilar es el consumidor, ¿no? ¿Cómo estamos consumiendo esa energía? Cuanto más demande la sociedad, menos flexibles somos en toda esta transición. Más soluciones hay que poner en el mercado más rápido. Y no se puede. O sea, una clave es que la sociedad demande cada vez menos y seamos bastante más sensibles en cómo consumimos la energía y qué tipo de energía consumimos. Y, por supuesto, la regulación. La regulación que está catalizando, y para daros ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué se cataliza? La captura de CO2. En Europa, ¿qué se cataliza? Los combustibles renovables. Al final, la regulación, no existe una regulación por encima de todos nosotros. Cada país hace sus reinos de taifas, digamos, ¿no? Y Europa tiene en el peso de las emisiones un 10%. Por mucho que Europa llegue a sus objetivos, Europa quiere ser neutral en 2050. Por mucho que llegue, no va a impactar. Lo que va a impactar es que China deje de utilizar carbón. Lo que va a impactar es que África utilice fuentes de energía renovables porque África es una bomba a punto de explotar. Lo que va a impactar es que Estados Unidos realmente ponga un precio al carbono y que realmente empiece a reducir sus emisiones. Entonces, bueno, está muy bien, pero todo tiene que ir en consonancia, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poco de Repsol, porque es verdad que el tema era la transición energética, pero ¿y qué está haciendo Repsol, no? Repsol en 2019 es la primera compañía del sector en marcarse el objetivo de las 0 emisiones netas, completamente alineado con el Acuerdo de París. Y las 0 emisiones netas, al final, lo que estamos diciendo es, y además lo medimos a través de un indicador global, por encima de todos, diríamos, es el indicador que reina a los demás indicadores, es la cantidad de emisiones que ponemos en la atmósfera en relación a la energía que suministramos. Entonces, cuanta más energía renovable estemos suministrando, menos emisiones, con lo cual ese indicador va bajando, ¿no? Tenemos ese compromiso de 2050 que neutralizaremos las emisiones residuales con captura a través de ecosistemas naturales o a través de tecnología, como es el CCS. Pero lo más importante, y yo creo que esto es lo que convence, porque hay que convencer al mercado, hay que convencer a los grupos de interés, hay que convencer a tu regulación, es que entre medias tienes objetivos intermedios. Objetivos intermedios donde si no cumples, al final son objetivos voluntarios, pero si no cumples vas a tener un problema en general. Vas a tener un problema de reputación, de credibilidad de tu estrategia y eso se traduce en inversión. En 2025 esa intensidad de carbono debe bajar un 15%. Os decía que el año pasado toda la capacidad instalada en España, de esa capacidad instalada, el 12% era de Repsol. Pero es que Repsol está invirtiendo el 35% de su CAPEX en soluciones de low carbon. Al final, esto tiene un proceso y de la noche a la mañana es verdad que estas compañías no pueden cambiar. Es evidente, absolutamente evidente, que el beneficio viene principalmente por el oil and gas. Y lo estamos viendo ahora. Ayer salieron los resultados de Repsol y son mejores que nunca, porque los precios son más altos que nunca. Pero la realidad es que ese CAPEX cada vez está más orientado a las nuevas soluciones tecnológicas. Y son decisiones de largo plazo, no es una decisión que hoy puedas cambiar porque mañana haya cambiado el entorno. Y por ser mucho más concreta, y realmente esto, yo creo que esta es la última, ¿no? Yo creo que sí.
al final, en nuestras refinerías, que es donde, bueno, nuestras refinerías están localizadas en Europa, tenemos 5 refinerías y es donde más nos aprieta el zapato, digamos, ¿no? Hay una regulación súper estricta. Sabéis que está el European Green Deal, que es el que está marcando la neutralidad 2050, con un objetivo de reducción de un 55% en 2030. ¿Y eso cómo lo va a implementar la Europa, que además ha incluso forzado mucho más estos objetivos después de la invasión rusa? Está forzándolo con un precio de CO2 cada vez más alto, está forzando con mucha restricción en cuanto a qué puedes implantar y no en las refinerías. Entonces, al final, Repsol lo que está haciendo es, bueno, voy a ver la refinería como un hub, voy a empezar a implementar procesos de combustibles sintéticos, de biomasa, que al final pirolizo y al final estoy consiguiendo un gas que puedo utilizar directamente para la producción de plásticos. Voy a implementar procesos de reciclaje de plásticos. Entonces está el hidrógeno. El hidrógeno es una, vamos, con deciros que ha habido toda una reorganización de la compañía para poder orientarse y diversificarse en un negocio específico de hidrógeno. Eso hace 10 años a nadie se le pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, Repsol a nivel está atacando mucho los combustibles líquidos, los gaseosos. En todos sus procesos industriales también hay una necesidad de bajar y ser mucho más eficiente en el proceso de extracción y producción de ese combustible fósil, porque también, esto es una spoiler, pero el crudo se va a seguir utilizando. Podremos cambiar cómo nos movemos, podemos cambiar a nuevas fuentes de energía, pero la petroquímica va a seguir estando. En muy poquita, evidentemente, significativamente más bajo de lo que está ahora, ¿no?, en la matriz energética. Pero todo lo que nos rodea es crudo, es petróleo, excepto la madera, que estoy viendo que hay mucha madera aquí. pero sigue, eso va a seguir estando y eso tiene que ser eficiente. No puede ser de otra forma, ¿no?